A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Con el voto favorable de 107 legisladores, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, calificada por el Ejecutivo como urgente en materia económica. Esta es la sexta ley aprobada con más de 100 votos. Al parecer, el acuerdo existente entre ADN Social Cristianos y Correístas hasta el día de hoy ha venido funcionando. Vamos a ver qué sorpresas nos arroja semejante combinación de factores en la Asamblea Nacional. Esta noche tengo el agrado de contar como invitado del programa al señor economista Marco Flores Troncoso, profesional que no solamente se queda en la crítica, sino que aporta en beneficio precisamente de un país que requiere propuestas propositivas para todos juntos conjurar la crisis. Bienvenido, buenas noches, Marco. Ten la amabilidad de darnos una visión general, inicial, de cuáles son los temas positivos que tú encuentras en esta llamada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que por lo demás ya se ha publicado en el registro oficial. Buenas noches, Patricio, un gusto estar aquí contigo para poder intercambiar algunos criterios. Un saludo cordial para toda tu audiencia. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que el Ecuador tiene que enfrentar, y el gobierno tiene que enfrentar, los ecuatorianos tienen que enfrentar 4 problemas cuya resolución debe ser simultánea, 4 serios problemas cuya resolución debe ser simultánea. ¿Cuáles son esos? El primero, la inseguridad letal que tenemos en el Ecuador, que no solamente que extorsiona, asalta y asesina, sino que está destruyendo también la economía, liquidando los negocios, destruyendo el empleo, llenándonos de inseguridad, generando unas expectativas muy malas. Y los economistas, los buenos economistas saben que al final del día el manejo de la economía es el manejo de las expectativas. Entonces yo pondría como un primer punto esta inseguridad letal. El segundo es el elevado desfinanciamiento fiscal del presupuesto general del Estado. Como tú sabes bien, este año 2024 tendremos un presupuesto prorrogado del 2023, es decir, el mismo presupuesto hasta que se hagan los cambios que prevé la ley, por haber sido un año electoral. Esto quiere decir que tendremos un presupuesto de 31.500 millones. Pues bien, de esos 31.500 millones, 10.000 millones están desfinanciados, es decir, faltan 10.000 millones en el presupuesto del Estado, lo cual significa prácticamente un 30% del presupuesto. Ese es el desfinanciamiento bruto. Esa es la plata que el ministro de Finanzas tiene que conseguir vía deuda interna y externa. Entonces, primero inseguridad, segundo desfinanciamiento, sí. Tercero. El tercero es un estancamiento realmente muy fuerte del crecimiento económico y el empleo. El Banco Central comenzó proyectando 3.1 de crecimiento del PIB en este año. Luego el mismo Banco Central lo bajó al 2.6 y ahora lo tiene en el 1.5 y seguramente va a ser menor. Pero más allá de las previsiones del Banco Central, tal vez convenga, Patricio, señalar que en los últimos 6 años de neoliberalismo en el Ecuador, porque este gobierno que acaba de ingresar está recibiendo una herencia realmente lamentable, y más que el gobierno, los ecuatorianos.
En los últimos 6 años, del 2017 al 2022, fuente Banco Central, el crecimiento de la economía fue apenas 0,5% anual en promedio. Eso es la tercera parte del crecimiento poblacional y es la décima parte de del 5% que requiere crecer la economía ecuatoriana para mantener el empleo existente, generar nuevas plazas de empleo y en algo reducir pobreza. Y esto además es la síntesis del fracaso de los populismos irresponsables. Me has hablado de 4 factores, falta Sí, el cuarto. El cuarto, que es un problema muy grande precisamente por la falta de crecimiento económico, es la gigantesca deuda pública que tiene el Ecuador. ¿A cuánto llega? Al mes de septiembre, que es la última información publicada por el Ministerio de Finanzas, la deuda pública suma 80.400 millones de dólares. Eso, relacionado con el tamaño de la economía, es 67% del PIB. El servicio de la deuda, es decir, el pago del capital e intereses, se lleva en este año más de 7.000 millones de dólares. En el próximo año se lleva 8.000 y en el año siguiente se lleva 9.000 y en el subsiguiente se lleva 10.000 millones de dólares. Y no tenemos crecimiento económico. Frente a estos 4 factores que con absoluta claridad tú señalas: inseguridad, desfinanciamiento, estancamiento en el crecimiento económico y falta de empleo, y la gigantesca deuda pública, frente a esto, el proyecto de ley que acaba de ser aprobado, ¿en qué ayuda? En muy poco. ¿Podemos hablar de algún porcentaje, sí, claro, Marco? En muy poco, porque no enfrenta ninguno de estos problemas. Este proyecto se ha concentrado en el empleo, uno de los ejes, por lo menos enunciado y anunciado así, del proyecto ha sido el empleo. Le demos un beneficio de la duda. Supongamos que eso funciona, Marco. ¿Qué otros factores ves que pueden ayudar? Pero este no es cualquier factor, porque el empleo, estimado Patricio, no se genera por el lado de la oferta. Es decir, en ningún país del mundo el empleo se genera en función de una realidad económica. Si la economía está estancada, no funciona. Claro, la demanda es la que genera empleo. Aquí, los incentivos tributarios, es decir, el perdón de impuestos, para impulsar a los empresarios a contratar a jóvenes, a mano de obra, en fin, va a tener un efecto positivo mínimo. Así funciona el mundo, no solo el Ecuador. Pero Marco, eso se está requiriendo frente a una caja fiscal vaciada. Entonces necesitan liquidez urgente, necesitan sangre a la vena. Bueno, pero yo te estoy hablando de la generación de empleo, que es el primer punto del proyecto. En el artículo 1 del proyecto dice que busca la generación de empleo. Así es. Esa causalidad está equivocada, la teoría económica es muy clara, no voy a entrar en Honduras, pero lo que se puede lograr en cuanto a generación de empleo con los incentivos tributarios a los empresarios es un crecimiento muy marginal del empleo, ni de lejos tocar en forma más o menos aceptable, razonable, el 65% de desempleo y subempleo de la población económicamente activa. Marco, tus colegas, muchos de ellos economistas con una visión y por supuesto con toda libertad, cada uno puede tener una inclinación ideológica, economistas claramente neoliberales plantean medidas de shock. Estamos viendo lo que pasa en Argentina. El Ecuador no aguantaría medidas de shock. Imposible. La situación es delicada. Entonces, yo quiero pensar que el señor ministro de Finanzas junto al presidente han buscado un recetario que no le golpee tanto al ecuatoriano de clase media y al de clase baja. Mucho más si es que tomamos en cuenta que es un gobierno de media hora de duración. Entonces la situación es delicada. ¿Cuál es tu visión? Bueno, tú me has preguntado qué de positivo miro en este proyecto de ley. De positivo que no sube los impuestos. Ya. Y eso ya es mucho pedir en una economía donde las reformas tributarias, o en un país donde todas las reformas tributarias, lo único que han hecho es subir impuestos. Para ti eso es bueno. Es muy bueno porque la situación de la gente es una situación muy crítica, sobre todo de la gente de ingresos medios, ingresos bajos, ingresos fijos, como son los jubilados, y por supuesto los 7 millones de pobres que el INEC dice que hay en el Ecuador. Entonces, el no haber subido impuestos es algo positivo, el buscar otras alternativas es algo positivo. Que esas alternativas sean las correctas o no, es un segundo capítulo. Entonces, esto me parece positivo. Yo te debo decir
No estoy de acuerdo con la remisión tributaria, y no estoy de acuerdo con la remisión tributaria, pues la tercera en 5 años. Ya se convierte en un manejo casi permanente que permite a los grandes, a las grandes empresas decir, no pago porque ya me van a perdonar los intereses. Se hace una mala costumbre. Y se hace un negocio muy malo en perjuicio de las empresas que hacen esfuerzo para pagar a tiempo, de las personas naturales que han cumplido sus obligaciones. Hay que preguntarles a ellos, oigan, ¿y ustedes cómo se sienten estos que no han pagado? Algunos deben haber que realmente no pueden pagar, que están en condiciones muy difíciles. Pero las propias leyes vigentes antes de esta establecen la posibilidad de llegar a acuerdos de negociación de pago. De manera que nunca ha estado cerrada esa posibilidad. Es más, hay otros como 2.000 y pico de millones negociando. Esa es una herramienta más sana. Claro, y la herramienta existe. De hecho, hay como 2.000 millones que están negociándose ahí. Es decir, acá los que no han pagado, no es que no tienen otra alternativa, son deudas estas ya en firme, que no están en litigio, pero podrían buscar un arreglo con el propio SRI. No, simplemente no pagan, y por lo que tú con gran sabiduría lo estás diciendo. Ponte a pensar en las empresas que con grandes esfuerzos, dada la situación actual, dejemos de pensar en las grandes empresas, en las 500 grandes empresas y en las grandes empresas que venden más de 20 millones de dólares al año. Pensemos en el resto de empresas, el esfuerzo que hacen para poder cumplir con los impuestos en un país que está saturado de impuestos. Marco, te pido me ayudes y acompañes con un ejercicio sencillo. El señor economista Marco Flores Troncoso es el ministro de Finanzas del Ecuador y recibe una caja fiscal con menos de 180 millones de dólares. Tiene gastos por cubrir y deudas con la Seguridad Social, con los GATS, por algo así como 3.000 millones. Tiene un déficit que llega a los 6.000 millones. No tiene posibilidades de pagar sueldo. Se acerca diciembre, ya estamos en diciembre, hay que pagar doble sueldo. ¿Qué hace el economista Marco Flores? Bueno, primero una breve aclaración. El día de ayer yo subí a la red un comentario. Yo no estoy de acuerdo con que el déficit de este año sea 6.000 millones. Mira, yo he sido muy crítico de la política económica del expresidente Lasso, pero voy a salir en defensa de él en este momento para decir que el déficit fiscal no es 6.000 millones. Estará no en defensa de él, sino en defensa de la cifra y en defensa de la realidad. El déficit fiscal va a estar alrededor de 5.000 millones, y eso no es 5 puntos del PIB, sino 4.1% Muy del bien. PIB. ¿Qué hace el economista Flores? Que es un déficit con el que vive la Unión Europea, ¿no? Y con el que vive la zona euro, dicho sea de paso. Pero lo que pasa es que aquí el déficit fiscal se ha satanizado. El déficit fiscal hay que irlo reduciendo gradualmente. El Ecuador no tiene el suficiente fuelle, el suficiente vigor su economía para de un solo golpe, como proponen los neoliberales, anularlo en un año. Ahora bien, hay varias alternativas. No es que no hay otras alternativas a la remisión tributaria, por supuesto lo hay. Hace aproximadamente un mes y medio yo me permití presentar un proyecto de alternativas para generar sobre 10.000 millones de dólares para el presupuesto del Estado. Entonces, las alternativas están planteadas. Yo las puedo brevemente enumerar porque tú me estás pidiendo alternativas. Porque son varias alternativas de financiamiento temporal, otras que ya van a un plazo mayor, pero te pido que hagamos un punteo de lo que es la alternativa, esto es la fuente, el valor estimado y el impacto. ¿Cómo no? Bueno, lo que básicamente yo he hecho es tratar de generar ingresos permanentes, que es lo que va eliminando el déficit y lo que le da tranquilidad a una economía. Los ingresos temporales son los que se usan una vez, se acaban y se acabó. Bueno, primero yo planteaba, cuando hice este trabajo, el uso prudente de una parte de la Reserva Monetaria Internacional, de 1.600 millones de dólares. Aquí voy a dar como un dato lo siguiente. En los últimos 23 años de dolarización, el promedio de la Reserva Monetaria, la Reserva Internacional ha sido inferior a 4.300 millones de dólares. El gobierno actual, y está bien que lo haga, está usando parte de la Reserva Internacional actualmente. ¿Y para ti está bien? Está bien, claro, yo también hubiera hecho lo mismo. Está usando parte de la Reserva, no directamente porque le prohíbe la ley llamada de defensa de la dolarización, pero la usa indirectamente a través de los famosos convenios de liquidez, por ejemplo, con la Corporación Financiera y otras instituciones del sector público. Eso significa que utilizan esos recursos y les entrega papeles.
No necesariamente les entrega papeles. Los convenios de liquidez pueden ser simplemente un acuerdo, que son acuerdos de corto plazo, es decir, en tal tiempo le voy a devolver la plata que usted me presta. La característica es el corto plazo. Es el corto plazo, y le reconocen seguramente un interés ahí, aunque sea bajo, le reconocen. Entonces, ¿eso cuánto tiene tu estudio como valor estimado que le entra a la caja fiscal? Bueno, no se sabe cuántos acuerdos de liquidez ha firmado el ministro de Finanzas. El único que se conoce hasta aquí es el firmado con la Corporación Financiera Nacional por 140 millones de dólares. Entonces la Corporación Financiera le dio la orden al Banco Central: mire, de los depósitos que yo tengo con usted, gírele al señor 140 millones de dólares. Eso evidentemente es uso de dinero de la reserva. Te decía que yo planteé aquí en este trabajo, que tiene ya 6 semanas, 1.600 millones, pero resulta que la Reserva Internacional ha caído. La Reserva Internacional, que en el 20 de enero de este año era 9.300 millones. Parece que está en 5.000. Hoy está en 5.500. Entonces, los 1.600, ventajosamente mi programa establece una flexibilidad para poder subir o bajar. Tú hacías este programa en la proyección de que la reserva estaba en 8.000. Entonces debería ponderarse a lo que ahora tenemos. Sí, yo plantearía aquí unos 1.200 millones de uso de la reserva, porque además no tiene que usarse de golpe, se puede usar de a poco, ¿no? Vamos, por favor, a hacer un punteo. Sí, el segundo punto es la eliminación de determinadas exoneraciones de impuestos y aranceles en lo que se conoce en el país como gasto tributario. El gasto tributario es el perdón que hace el Ministerio de Finanzas de impuestos que no cobra. Eso en el año 2021... Ejemplos concretos, ¿qué impuestos? A eso voy. Eso en el año 2021 fue 6.300 millones de dólares de perdones de impuestos que no cobró. Pero más o menos un 60%, quizás hasta un 70%, dependiendo del año, son perdones necesarios. De manera que ese gasto tributario no es que es inútil en su totalidad. Por ejemplo, ahí están la devolución del IVA a las personas mayores de edad. Ahí está el no cobrar el IVA en los alimentos, en medicinas. Son temas sociales. Son temas sociales. Eso se lleva más o menos un 60%, digo yo exageradamente 70% del gasto tributario. Pero el otro 30% son los famosos convenios firmados con grandes empresas que se comprometieron a... ustedes me eliminan los impuestos, le dijeron al SRI. Ustedes no me cobran el impuesto a la salida de divisas, me rebajan sustancialmente el impuesto a la renta y yo invierto en el país y genero empleo. Lo segundo no ha sucedido. Y es evidente que no ha sucedido por el nivel de inversión. ¿Y más o menos de qué cifra hablamos ahí? Ahí estamos hablando... Yo aquí soy conservador y puse 1.500 millones de eliminación de esas exoneraciones. Sin topar las exoneraciones válidas socialmente. Pero por supuesto son imprescindibles. Perfecto, vamos al tercero. 1.500. Yo nunca he sido partidario del impuesto a la salida de divisas. Y creo que el impuesto a la salida de divisas hay que eliminarlo. ¿Por qué? Pero no cuando la economía está en recesión. Como les acabo de dar, las cifras del crecimiento económico son deplorables. Este impuesto a la salida de divisas le entrega a la caja fiscal, en números redondos, 1.400 millones de dólares anuales. Es un impuesto gran recolector de recursos. Luego se decía... Es curioso, tú eres más bien un opositor a este impuesto, totalmente. Pero crees que en una recesión como la que tiene el Ecuador tiene que aplicarse. Pero claro, porque primero está el abastecer los hospitales, el luchar contra la inseguridad, contra los problemas que hablamos al principio. Entonces, en el gobierno anterior este impuesto se bajó del 5% al 3,5% que está ahora. El señor Noboa en la campaña dijo que lo iba a eliminar y que lo iba a dejar en cero. Si hace eso sería un grave error porque no tiene la plata para sustituir y perdería 1.400 millones. Entonces lo que yo planteo no solamente es volver el impuesto al 5%, sino el número mágico para mí es 6%. Y cuando la economía se recupere y ahí muestre un crecimiento, no solo que le reduzco, sino que lo vamos a eliminar. Interesante. Vamos al siguiente punto. Aparte de que este impuesto es el único dique de contención de la salida de dólares del Ecuador al exterior. Yo estoy por terminar un trabajo que tendré el gusto de enviártelo. Gracias, Marco. Sobre los ingresos y egresos de la economía ecuatoriana, donde esto cobra especial importancia. Entonces, restitución del impuesto a la salida de divisas. Propongo la creación de un solo impuesto. Yo creo que el Ecuador está saturado de impuestos. El problema es que están mal colocados, están mal ubicados. No necesita el Ecuador más impuestos. Un reordenamiento, unificación, exactamente. Racionalización. ¿Cómo sería el impuesto? ¿Cómo se llamaría? Lo que tú has dicho.
lo que tú has dicho, el impuesto a las grandes ganancias. Ya. Aquí, miren, aquí hay gente que se ha dedicado a atacar a la banca y decir, a ver, pónganles un impuesto a los Tú vas banqueros. más allá de la banca. Este es un impuesto a las grandes ganancias. La banca y otras de empresas. la banca y de quien sea, de la banca y de quien sea. No hay por qué concentrar en la banca. Entonces, este impuesto que en mi programa entraría en vigencia a partir del año 2025, ni siquiera lo estoy poniendo para el año 2024, es un impuesto pequeño que parte de una recolección de 300 millones de dólares que eventualmente va a ir creciendo. Entonces, esto nos daría 300 millones de dólares. Y este tiene un carácter de ser un impuesto permanente. Permanente, claro, permanente. Por ejemplo, no solo la banca, distribuidoras de alimentos, distribuidoras de medicinas, distribuidoras de tecnología, las grandes cadenas que hicieron grandes ganancias. Las cadenas de venta de medicinas. Claro. ¿Y qué es lo que están pidiendo las propias empresas? Porque las empresas medias bajas y medias altas están diciendo, señores, nosotros estamos crucificados aquí. Entonces, pero hay sectores que pueden colaborar un poco más. Ellos tuvieron grandes ganancias hasta durante la pandemia. Es justo que colaboren. Es un impuesto que hay en todas partes del mundo. Además. ¿Cuánto daría este, Marco? Inicialmente 300 millones de dólares, ¿no? Porque yo lo estoy planteando bajo dado la situación. Pero ni siquiera lo movería, sino que el momento que tú tienes una base contributiva más amplia porque crece el PIB de la economía, entonces se recauda más, ¿no? Mejora la caja fiscal y tiene esto la ventaja de ser un impuesto permanente. No solamente es para hacer caja. Efectivamente. El siguiente. El siguiente es la colocación de bonos del Estado en el mercado interno, o sea, en deuda interna, y los llamados CETES. Los CETES son certificados de tesorería. Son un tipo de bonos que no sobrepasan la vigencia de un año. Que entiendo sí se han emitido, Marco. No, claro. Y yo solamente pongo 2.000 millones. El gobierno está hablando de 4.000 millones, ¿no? De hecho, el Seguro Social, solo el Seguro Social en este año ya ha colaborado comprando bonos por más de 2.000 millones. De manera que la cifra que yo estoy poniendo para el año 2024, 2.000 millones, es para no secar la demanda, y tampoco para que el Seguro Social siga siendo la caja chica del presupuesto. Entonces solo pongo 2.000 millones de dólares. Estos rubros que acabamos de enumerar nos da un total de 8.000 millones de dólares. Y con eso se soluciona no solamente un problema de un bache fiscal, sino que se proyecta una economía y una caja fiscal sana, mucho más sana. Pero nos faltan dos más. Dime, Marco. Que son importantes. Luego propongo, porque estos enumerados hasta aquí son 8.000 millones, el financiamiento externo de multilaterales y otros organismos internacionales. El Ecuador tiene que seguirse apalancando en los créditos de los multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF, ¿no es cierto?, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco de Pagos Europeo, y ahí podemos conseguir 5.000 millones de dólares. Esos son créditos a largo plazo y son créditos baratos de 3-4% de interés a 25 o 30 años, que el Ecuador lo ha venido consiguiendo. De hecho, eso es lo que está usando el actual ministro, los desembolsos de los créditos que estaban aprobados, está usando para poder atender. No tiene ninguna otra alternativa. ¿Qué criterio tienes del ministro Juan Carlos Vega? Bueno, a mí me parece que se lo ve una buena persona, se lo ve un hombre que quiere colaborar. Un hombre correcto, ¿no? Sí, se lo ve un hombre correcto. Yo le deseo la mejor de las suertes. Sin duda. Yo debo decir que el trabajo que tiene es un trabajo infernal. No sabe uno si es que debe felicitarle o más bien expresarle la solidaridad, porque es una cosa dificilísima. Muy complicado. Todo el mundo presiona al ministro de Finanzas para que busque soluciones. Este planteamiento que nos hace el economista Marco Flores Troncoso, sin duda, es un aporte en favor de lo que yo he dicho. Todos juntos tenemos que empujar salidas, soluciones concretas. Ahora bien, Marco. Si me quieres regalar unos 10 segundos sí, para complementar esto. Pero además, lo que hemos tratado y que es necesario hacer es que este esfuerzo del que estamos hablando a través de estas medidas no recaiga en la gente de ingresos medios y menos en los pobres. Como se puede observar, no toca a la gente de ingresos medios y a la gente pobre. Así que me parece que esa es una buena cosa. Finalmente, dentro de este programa, está colgado en el Internet, está colgado en el Twitter, bueno, ahora se llama X. Necesitamos también reactivar la economía. No solamente solucionar el problema de la caja fiscal, sino reactivar la economía. Esto es imprescindible. Y ahí yo propongo dos medidas, estimado Patricio.
La primera que estoy proponiendo es la reducción del IVA durante un año, los sábados y domingos. Los sábados y domingos. ¿De cuánto a cuánto? Al 6% durante un año los sábados y domingos en compras de bienes y servicios que no superen el equivalente a la mitad del salario. Y la segunda medida, Marco, se nos vino el tiempo encima. Que no superen el equivalente a la mitad del salario básico unificado. O sea, se puede comprar del salario unificado actual, por ejemplo, se puede comprar hasta $225, pueden comprar 10 veces, pero no más de $225. Nadie puede ir a comprar un carro y pedir que no le cobren el IVA porque viene el sábado. Entonces, esto es lo que los americanos llaman el tax holiday. Existe en muchos países del mundo. Yo lo he cambiado un poco dada la estructura ecuatoriana y entonces promueve el consumo. Ese es el principio de pague por uno y lleve por dos, o pague por dos y lleve por tres. Es el principio de las gangas y ofertas. El volumen de ventas aumenta, crece el consumo. Y el segundo planteamiento que yo tengo para reactivar a sí mismo la economía, con el mismo propósito anterior, es reducir el IVA, ese sí definitivamente, al 6% para las pequeñas cafeterías, los pequeños negocios y los hoteles. No es posible que una familia ecuatoriana vaya a un restaurante a comer, y para los restaurantes también, vaya a un restaurante a comer y el rato de la cuenta tenga que añadir 22% de impuesto. Quiero proponerle al señor economista Flores Troncoso tener una segunda oportunidad para desglosar algunos elementos de todo esta propuesta de impulso al crecimiento económico que nos ha presentado en esta noche. Le agradezco por su participación en el programa y con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo día viernes a las 17:30, el domingo a las 21:30, luego estamos en redes sociales. Que todos ustedes tengan una feliz Navidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.